¿Y si el mayor secreto de esta realidad no fuera quién gobierna el mundo, sino quién controla tu atención? Porque mientras millones de personas viven reaccionando al miedo, al enojo, a las noticias y al caos diario, algunas corrientes filosóficas y espirituales aseguran que todo eso podría ser parte del diseño. Una simulación tan perfecta que logra hacerte olvidar quién eres realmente. Y lo más inquietante, no es la idea de que vivimos dentro de una Matrix, sino que quizás llevas años jugando sin saber cuáles son las reglas. Hoy vas a conocer las 13 reglas ocultas que, según algunos, determinan absolutamente toda la experiencia humana. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante siglos, nos enseñaron que la Tierra era una escuela espiritual, una prueba, un lugar donde las almas venían a aprender lecciones. Pero algunas corrientes filosóficas, místicas y psicológicas plantean algo mucho más inquietante, que esta realidad funciona como una simulación de conciencia de alta densidad. Un entorno diseñado para ponernos al límite. Un juego tan inmersivo que la mayoría olvida que está jugando. Y ahí comienza el verdadero problema. Porque casi todos creen que la partida ocurre afuera. En el tráfico, en la oficina, en la pareja, en las noticias, en la cuenta bancaria. Pasan la vida reaccionando a estímulos externos sin darse cuenta de que el verdadero tablero siempre estuvo adentro. Las antiguas tradiciones de Oriente ya lo insinuaban. El estoicismo romano también. El budismo lo repitió durante siglos. Incluso la psicología moderna empezó a acercarse a la misma conclusión desde otro lenguaje. La realidad externa influye, sí, pero el núcleo del juego está en el campo interno del jugador. Escucha con atención estas palabras del Dr. Jacobo Greenberg. Quizá contengan una de las claves más importantes para comprender la naturaleza de la realidad. El simple hecho de que tengas la capacidad neurofisiológica de imaginar algo, de visualizarlo y sentirlo, es la prueba técnica de que esa información ya está disponible en la red para ser decodificada por ti. No puedes imaginar lo que no existe en la látiz, pero aquí reside el gran desafío. Para que esa información deje de ser una nube de probabilidad y se vuelva sólida, para que dejes de verla como una simple idea y empieces a tocarla como materia, necesitas modificar la única herramienta con la que interactúas con el espacio, tu propio cerebro. No puedes sintonizar una señal de alta fidelidad con un receptor lleno de estática. Debemos profundizar ahora en cómo el campo neuronal es capaz de deformar la red del espacio para que ese allá lejano se convierta finalmente en un aquí presente. Tu mente no solo observa la realidad, tu mente la presiona, la moldea y finalmente la colapsa. Llegamos ahora a la pregunta técnica fundamental. ¿Cómo logramos de manera voluntaria que una posibilidad abstracta que flota en la látice se precipite y se convierta en nuestra realidad física y tangible? Para responder a esto debemos dejar de ver al cerebro como una simple caja receptora y empezar a comprenderlo como el generador más sofisticado de energía del universo conocido. Jacobo Greenberg nos muestra el mapa. Ahora es momento de recorrer el territorio. Vamos a desglosar las 13 reglas que determinan gran parte de la experiencia humana. La primera regla lo cambia todo. El sistema te hace creer que la batalla ocurre en la periferia, cuando en realidad ocurre en el centro. Y el centro eres tú, tu mente, tus emociones, tu atención. Cada vez que reaccionas automáticamente, cada vez que el enojo, el miedo o la ansiedad toman el control, entregas el joystick. Por eso las personas pueden vivir el mismo evento y salir completamente diferentes. Dos individuos pierden el empleo. Uno colapsa y siente que su vida terminó. El otro lo interpreta como el inicio de una transformación. El evento fue idéntico. El significado fue distinto. Ahí está el secreto. El juego no siempre permite elegir las circunstancias, pero sí permite elegir la arquitectura interna con la que construyes tu experiencia. Regla 2. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor forma parte de estar vivo. Enfermedades, rechazos, duelo, fracaso, pérdidas. Nadie escapa de eso. Pero el sufrimiento comienza cuando conviertes ese dolor en identidad.
cuando alimentas la herida todos los días hasta volverla tu nombre completo. Hay personas que atraviesan una tragedia y siguen avanzando, y hay otras que convierten un momento difícil en una prisión mental permanente. El sistema parece premiar a quien procesa el dolor y sigue moviéndose, y castigar a quien construye un trono alrededor de su sufrimiento. Por eso tantas tradiciones espirituales insisten en lo mismo: el apego mental prolonga el dolor mucho más de lo necesario. Regla 3. El tiempo humano tampoco funciona como creemos. Afuera existe el reloj lineal, el tic-tac constante, pero adentro el tiempo se vuelve elástico. Cuando alguien vive atrapado en ansiedad y rumiación, los días se sienten pesados, lentos, repetitivos, pero cuando una persona entra en presencia, claridad o propósito, el tiempo parece acelerarse. Surgen sincronías, coincidencias extrañas, oportunidades inesperadas. Muchos lo llaman milagros, otros lo llaman cambio de conciencia, y aunque algunos intentan explicarlo usando física cuántica, la idea central es mucho más simple. Cuando dejas de resistirte mentalmente a todo, empiezas a percibir caminos que antes estaban ocultos por el ruido interno. Regla 4. No siempre puedes elegir el evento, pero siempre puedes elegir el significado. Dos personas atraviesan exactamente la misma crisis y terminan viviendo realidades completamente distintas. Una interpreta el golpe como destrucción, la otra lo interpreta como transformación, y esa diferencia cambia toda la partida. Los antiguos estoicos ya hablaban de esto hace más de 2000 años. Decían que no nos destruye lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. El significado construye la arquitectura mental desde la que una persona vive. Regla 5. El pasado no se sana huyendo hacia vidas anteriores, sino resolviendo el presente. Muchas personas viven obsesionadas con quienes fueron, con heridas antiguas, con errores, con versiones pasadas de sí mismas. Pero el único lugar donde realmente puede ocurrir una transformación es aquí y ahora. Cada miedo superado, cada perdón auténtico, cada patrón roto en el presente, cambia la trayectoria completa del jugador. Regla 6. La realidad parece funcionar como un espejo. Lo que más te irrita de los demás muchas veces revela algo oculto dentro de uno mismo. La arrogancia que tanto detestas, la agresividad que te dispara emocionalmente, la ambición que criticas. A veces, no son más que partes reprimidas de tu propia sombra. El psiquiatra Carl Jung hablaba de esto cuando describía la sombra psicológica. Todo aquello que niegas en ti termina apareciendo proyectado afuera. Por eso juzgar constantemente también es una forma de confesión. El jugador común rompe el espejo, el jugador consciente se observa en él. Regla 7. La mentalidad de víctima permanente entrega el control del juego. Mientras todo sea culpa de otros, el poder siempre estará afuera. El gobierno, los padres, la pareja, la economía, la sociedad. Y aunque existen injusticias reales, vivir atrapado en el resentimiento convierte a cualquiera en espectador de su propia vida. Recuperar el control no significa culparse por todo. Significa asumir agencia. Entender que quizás no controlas todas las piezas del tablero, pero sí la forma en que juegas. Regla 8. La fe verdadera no es solamente creer, es actuar como alguien que confía en el proceso. No se demuestra en discursos espirituales gigantescos, sino en pequeñas acciones diarias, en cómo respiras antes de reaccionar, en cómo hablas, en cómo tratas tu cuerpo, en cómo sostienes la calma mientras todo alrededor parece caerse. La transformación profunda casi siempre ocurre en silencio. Regla 9. El avatar necesita mantenimiento, respiración, sueño, silencio, menos pantallas, mejor alimentación, hábitos simples que parecen insignificantes, pero que alteran completamente la claridad mental del jugador. Porque nadie puede tomar buenas decisiones con el sistema nervioso destruido. Y antes de actuar, aparece una pregunta fundamental. ¿Esto nace del amor o del miedo? La respuesta suele revelar toda la programación interna. Regla 10. La libertad necesita límites. Sin límites, la energía se dispersa. Sin estructura, la mente se fragmenta.
Sin disciplina, el sistema termina imponiendo límites por la fuerza. Enfermedad, deuda, adicción, caos emocional. La verdadera libertad aparece cuando alguien aprende a dirigirse a sí mismo. La disciplina no encierra al jugador, lo fortalece. Regla 11. La conciencia puede reescribir el código. En muchas tradiciones antiguas existe la idea de renacer sin morir físicamente. No se trata de magia, se trata de transformación interna genuina. La persona que reconoce un error profundo y cambia realmente, deja de ser psicológicamente la misma persona que cometió ese error, pero la culpa impide esa actualización. La culpa ata al pasado, congela la identidad, mantiene vivo a un personaje que ya debería haber desaparecido. Por eso tantas filosofías hablan del perdón como una forma de liberación mental. No porque el pasado nunca haya ocurrido, sino porque seguir viviendo dentro de él destruye el presente. Regla 12. La realidad parece responder más a la certeza que al deseo. La mayoría pide cambios mientras internamente sigue convencida de que nada cambiará. Desean abundancia sintiéndose escasos. Desean amor sintiéndose indignos. Desean transformación sintiéndose derrotados, y el cuerpo actúa según esa programación invisible. La duda fragmenta, la certeza organiza. No porque el universo sea un genio mágico concediendo deseos, sino porque la percepción altera decisiones, conducta, perseverancia y atención. Por eso alguien convencido de fracasar, abandona antes de tiempo. Y alguien convencido de que encontrará una salida, sigue buscando hasta descubrir caminos que otros jamás ven. Regla 13. Ganar no significa acumular dinero, ni fama, ni poder. Ganar es recordar. Recordar que no eres solamente tu personaje social, que no eres únicamente tu trauma, tu ansiedad, tu trabajo o tus errores, que debajo del ruido existe una conciencia observando toda la experiencia. Y cuando alguien logra recordar eso en medio del caos, el sistema pierde parte de su control. Porque ya no puede manipular igual a quien dejó de confundirse completamente con el personaje. Tal vez por eso tantas tradiciones antiguas repetían exactamente la misma idea usando diferentes palabras. Despertar, iluminación, presencia, conciencia, liberación. Distintos nombres para una misma experiencia. La de alguien que finalmente entiende que estuvo dormido dentro del juego. Y quizás la señal más clara de que estás despertando no es ver cosas sobrenaturales, sino empezar a observar tu propia mente como nunca antes. Notar patrones, detectar reacciones automáticas, entender cuánto tiempo pasaste jugando en piloto automático, porque el instante en que alguien logra detenerse, respirar y decir internamente, estoy jugando, algo cambia, y desde ese momento, el juego de la vida nunca vuelve a verse igual. Suscríbete a Documentes Curiosas para seguir explorando misterios, teorías, filosofía y preguntas que muy pocas personas se atreven a mirar a fondo. Y recuerda, a veces, la verdad más extraña no está afuera, está en la forma en que observas el mundo. Hasta la próxima emisión.